no empieza con los niños. La siguiente diapositiva, la disciplina empieza con los padres. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién se está dirigiendo Dios aquí? ¿A los hijos o a los padres? A los padres. Y la idea es que los padres mantengan siempre presente la palabra de Dios. Es integrar las enseñanzas de la palabra de Dios en forma natural, en las cosas rutinarias de la vida. Le dice: las repetirás a tus hijos, hablarás estando en casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Pues en todo momento aprovechar las oportunidades rutinarias, normales, para enseñar a los hijos. Y dice, inicia este texto: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, no debe ser solamente una regla externa, fría. Debe estar en tu corazón, de tal forma que tú lo que enseñes brote dentro de ti. Es por eso que esa palabra primero debe entrar a nosotros como padres. Esa palabra debe calar dentro de nosotros para que nosotros podamos enseñar a los hijos. Si en nosotros no ha calado, si en nosotros no ha penetrado, ¿cómo vamos a enseñar a los hijos? Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo le vamos a decir hágalo, aunque yo no lo haga? La disciplina primero va direccionada a los padres. Dice en el verso 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, en tus manos, en todo lo que hagas. Con las acciones enseñamos, sin palabras. Los niños observan, oyen, ven. Los niños aprenden por imitación. Con nuestras acciones estamos enseñando, bien o mal, pero estamos enseñando. Y entre tus ojos, aquí en la frente, en tus pensamientos, en tu mente, esta palabra debe estar aquí. En todo pensamiento debe direccionar los pensamientos nuestros. Y dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra debe ser la base que sostiene la familia. Y esto es importante si queremos hablar de disciplina. Primero tenemos que empezar con nosotros, los que supuestamente vamos a disciplinar a los hijos, vamos a formar. Por eso es que Dios se dirige primero a los padres. Y esto no podemos evitar, porque si nosotros tratamos de esquivar, de eludir esta responsabilidad, eso nos quita autoridad frente a los hijos. Muy bien, pero no queda ahí el tema. En la siguiente diapositiva, esta disciplina ahora se debe transferir a los hijos. El Salmo 78, en el siguiente texto, por favor. El Salmo 78 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Gracias. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. La disciplina
empieza con los padres, pero luego debe transferirse a los hijos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres las contaron. Está hablando de una transferencia generacional. Los padres a los hijos a sus hijos y los hijos a sus hijos. Esa es la idea. De tal forma que esta disciplina, esta formación, este entrenamiento, esta capacitación sea transferida a los hijos también. Los hijos no aprenden por inercia. A los padres les manda enseñar, hablarles, transmitirles, contarles. Y esa es la responsabilidad nuestra de los padres. Contarles las cosas, no dice, hablaré cosas escondidas del tiempo antiguo, las cuales hemos oído y entendido. Alguien nos enseñó, alguien nos explicó, alguien nos hizo entender y ahora tenemos que hacerlo nosotros. Y si alguien no nos hizo entender, pues rompamos ese ciclo, rompamos esa cadena y empecemos. El 4 dice, no las encubriremos a sus hijos. Y hay que contar, hay que hablar, no solamente de las cosas bonitas, de los logros, de los triunfos, aún de los fracasos, porque de ellos se aprende también. Cuando uno empieza a abrir su corazón a los hijos y empieza a contar las cosas que han sufrido, las cosas que han padecido, los errores que han tenido y las consecuencias que han habido. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que se hizo. Hay que compartirles testimonio de vida, hermanos. Y no hay que tener temor de contar, mira, esto logramos, pero acá nos equivocamos. Y reconocer, enseñarles a reconocer nuestros errores. Y enseñarles a corregir. Nos equivocamos, pero estamos haciendo esto. Entonces, la disciplina empieza con los padres, se transfiere a los hijos. En la siguiente diapositiva, tenemos que entender que la disciplina es un mandato. Este es el texto que hemos leído. Vamos a leer el 1 y el 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina, la responsabilidad es compartida. Se habla a los padres y se habla a los hijos. Los hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. En el Señor, ¿qué significa? Es decir, el hijo tiene que reconocer la autoridad que Dios le ha dado a los padres para disciplinar, para formar. Pero también significa que los padres deben saber que no deben ordenar nada contra la palabra de Dios. Entonces no es una obediencia ciega. Por eso es que empezamos con los padres. Y los padres deben enseñar de acuerdo a la palabra. Obedezcan en el Señor a sus padres. Si el padre le dice, anda a robar o miente, el hijo podría decir, papá, ¿por qué me obligas a mentir? Eso no es bueno. ¿Por qué me enseñas a mentir? Y no estaría mal si el hijo no obedece. Obedezcan en el Señor. Obedezcan en el Señor. ¿Se dan cuenta que la responsabilidad es compartida? Padres e hijos. La obediencia del hijo debe ser como una extensión de mi relación con Dios. El mandamiento del Padre nunca debe contradecir lo que Dios enseña.
lo que Dios dice. Ya recuerden lo que el apóstol Pedro y Juan dijeron después que el concilio los llamó para que no hablasen de Cristo, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es importante que la disciplina debe empezar con los padres, de tal forma que guíen, ordenen, enseñen de acuerdo al consejo de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Y el 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Evitar el autoritarismo. Y yo mando entonces lo que te digo. Sí, debe mandar y debe hacerlo, pero también debe explicar. Porque la idea es enseñar, es capacitar, es instruir. Y esto debes hacer, hijo, por esto, por esto, por esto. No es porque si empleamos el autoritarismo, si no aprendemos a conversar, a dialogar con ellos, a enseñarles, a incluirles, a que sepan por qué están haciendo las cosas y por qué no deben hacer las cosas, estamos formándolos mal, ellos van a repetir lo mismo. La idea es que entendamos lo que hacemos y por qué lo hacemos y por qué no lo hacemos. Esa es la idea de la disciplina, el entrenamiento, la capacitación. Hay que evitar el autoritarismo, evitar las críticas destructivas. Una palabra puede dañar mucho a un hijo. Un insulto, una calificación, un adjetivo calificativo puede dañarlo para toda la vida. Y produce más daño que un golpe físico. Tenemos que evitar destruir el alma de los hijos. Y a veces por un arranque de ira, de cólera, abrimos nuestros labios y calificamos a nuestros hijos de lo peor. Y eso daña el corazón, daña su autoestima. Y eso muchas veces queda por los años de los años. Y a veces los hijos no entienden por qué son así, por qué reaccionan de esa manera, por ese daño que se le ha ido produciendo. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Está hablando de una disciplina centrada, equilibrada, donde no solamente se corrige, se anima, donde se expresa amor, donde se le hace saber que esta disciplina es porque le ama. Hay que cuidar la autoestima de los hijos. Y hay que enseñar con el ejemplo. Provocamos a ira a nuestros hijos cuando le decimos que no haga una cosa y luego somos nosotros los primeros en hacerlo. ¿Y tú por qué, papá? ¿Y tú por qué, mamá? Tú me dices que no haga esto y tú sí lo haces. Ahí provocamos a ira. Por otro lado, en la siguiente diapositiva, la disciplina ausente hace mucho daño. En 1 Samuel 3, 12-13, Dios habla contra el sumo sacerdote, Elí, y le dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, sobre su familia, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué ha hecho Elí? Él no los ha estorbado. Los ha dejado que blasfemen contra Dios.
yo juzgaré su casa para siempre. Yo voy a disciplinar su casa, ya que Elí no quiso ejercer la disciplina, yo la voy a hacer, dice el Señor. Y en ese mismo día murió Elí y sus 2 hijos, porque no has estorbado a tus hijos. Miren esas 2 fotos, un árbol que crece torcido y otro tronquito que está siendo jalado para uno y para otro lado para que se mantenga recto. ¿Se dan cuenta la figura? La figura de arriba, alguien trató de corregir ese arbolito cuando era un tronquito pequeño, no hubo corrección. ¿Crece así? Torcido. En cambio el otro se le está ejerciendo presión, se le está ejerciendo para un lado, ¿para qué? Para que crezca derecho. Y así a veces las vidas de los hijos van creciendo torcidos, porque no se les ejerció disciplina. Ay, pobrecito mi hijo, él no sabe, sabe más que tú. Y no pobrecito él, pobrecito tú cuando él crezca. Los dolores de cabeza que te va a dar. Cuando no se ejerce disciplina, no se ejerce amor. No se está expresando amor. Porque la disciplina es una expresión del amor de Dios. El Padre que ama, disciplina. Y cuando se deja sin disciplina, los hijos van perdiendo el respeto, la autoridad de sus padres. Porque no se les ha puesto límites, no se les ha corregido. Y entonces los hijos sobrepasan a los padres. No respetan la autoridad de los padres. Y esa, cuando le dicen malcriado, es porque la responsabilidad de los padres. ¿Quién crió a esos hijos? Cuando la rebeldía, la desobediencia ocurre, eso va a traer vergüenza y deshonra a la familia. Ya la Biblia dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. Traerá vergüenza cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina. Y crecerán torcidos pensando que son el centro del universo y que todos lo necesitan. Porque no le aprendieron a enseñar a decirle un no, un algo, un hasta aquí, un no más. Simplemente se le dejó y crecieron como la hierba humana. Y Dios responsabiliza a los padres por la falta de disciplina. Porque es responsabilidad de los padres ejercer la disciplina. Yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos, dice, han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, cuando crecen así, van a dificultar la adaptación de estos niños, van creciendo en la adolescencia, en el colegio, en la sociedad. Van a crecer desadaptados, porque piensan que tienen derecho a todo, pueden hacer lo que quieren, pueden abusar de quien quieren, porque no se les puso límites, no se les corrigió a tiempo, no se les enderezó. Y esto es lo que se ve en la sociedad, tanta gente desadaptada, porque no le aprendieron, no le enseñaron los límites que hay. No le enseñaron que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de otro. No podemos sobrepasar los derechos de otro. La disciplina ausente, hermanos, produce mucho daño. Y no solamente en el momento, el daño va a ser exponencial más adelante.
cuando crecen, cuando estén insertos en la sociedad, gente desadaptada, gente que no aprendió a adaptarse con el resto, porque nunca se les corrigió, nunca se les puso un alto, nunca se les puso un límite. Y a propósito, la siguiente diapositiva, la disciplina tiene sus límites, hermanos. Miren, Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruir. Hay límite de tiempo, hay límite de formas. Hay una etapa moldeable. Los niños son como un cemento fresco. Y cuando el cemento está fresco, le puedes dar la forma que quieres. Pero una vez que pasa el tiempo, ese cemento se endurece. Y si quieres modificar la forma, lo único que queda es la comba y destruir. Por eso la Biblia dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay un tiempo en que son moldeables. Pasado ese tiempo, ya están no formados, sino mal formados. Y en ese tiempo el propósito es instruir, es formar. Pero dice: mas no se apresure tu alma para destruir. La disciplina no debe ser un desahogo de la ira de los padres. La disciplina no debe ser reaccionaria, o sea, por reacción no da una disciplina. La disciplina debe ser reflexiva. En la disciplina primero se ponen las reglas. Y si haces esto, te va a suceder esto. Y cuando sucede eso, entonces el padre ejerce la disciplina y le dice: esto ha sucedido por esto. Yo te enseñé que esto no debía de hacer. Y se le tiene que enseñar que los efectos, es decir, toda desobediencia, toda rebeldía, va a traer consecuencias. Y si no se les enseña desde pequeño que hay consecuencias a su rebeldía, afuera le enseñarán de otra manera. Si no se le enseña a respetar la autoridad, las primeras autoridades que tienen ellos son sus padres. Y si no se les enseña a respetar la autoridad, cuando salen de la casa, en el colegio hay otras autoridades, los maestros, los directores. Cuando empiezan a trabajar en las empresas hay otras autoridades. Cuando salen a las calles, la policía, los jueces son otras autoridades. Y si no se les enseña a respetar las autoridades desde pequeños, hermanos, afuera se van a encontrar con otras autoridades. Y que no los van a tratar como papá y como mamá. Simplemente ejercerán la ley. Simplemente aplicarán la ley. Porque no son sus hijos. No se apresure tu corazón para destruirlo. La disciplina no debe causar daño físico ni emocional. La Biblia habla de castigar. Dios ha provisto una zona colchadita por acá para poderle enseñar al hijo que toda rebelión debe estar asociada a cierto dolor. Pero no es un dolor que destruye, un dolor que daña. Es limitado. No debe causar problemas físicos ni emocionales. No hacerles daño. El daño emocional es mucho más fuerte que el daño físico. Cuando esta disciplina se ejerce, cuando esta disciplina da, van a haber resultados. Miren lo que dice la siguiente diapositiva. La disciplina da fruto. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al presente, a nadie le gusta disciplinar, ¿verdad? No es grato disciplinar.
disciplinar, corregir, castigar a los hijos. Es más, a veces a los padres nos duele más que a los hijos. Pero el hecho de que nos duela no significa que debemos evitar la disciplina. Al presente parece que es causa de tristeza. Pero nosotros no tenemos que ver lo que está sucediendo en el momento. Lo que tenemos que aprender a ver es el efecto, el resultado, el producto, el fruto de esa disciplina. Pero después, dice la palabra, da fruto apacible, viene de paz, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Y la palabra ejercitado viene de entrenar, es la rigurosidad, por ejemplo, de un entrenador con el atleta, donde lo somete a una disciplina, no porque haya hecho algo malo, sino porque quiere formar al atleta. Le dice al atleta: ahora te acuestas a las 8, te levantas a las 4 de la mañana, comes esto, no comes esto, y haces estos ejercicios, etc. Y el entrenador lo está sometiendo a una disciplina, porque está formándolo al atleta para la competencia, para que gane la competencia. Y así es la disciplina, a los que son ejercitados. Es un entrenamiento. La disciplina, hermanos, es la prueba de que uno ama a sus hijos. No quiere que se pierdan, no quiere que se desvíen, no quiere que les vaya mal. Y enseñan a los hijos a honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí está la bendición. Es el mandamiento con promesa. Y esto tenemos que enseñar a los hijos. Que deben honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque esos hijos van a crecer y van a ser padres también después. Y tenemos que enseñar a honrar a los padres. Por ejemplo, cuando ellos son ancianos, tienen 70, 80 años, las capacidades de los padres han disminuido. Las capacidades físicas, de repente las capacidades de reacción, capacidades económicas han reducido. Y los hijos, que ya tienen 40, 30, 40 años, ¿qué deben hacer con los padres? Pablo enseña a Timoteo, por ejemplo, una viuda, quedó viuda, dice: aprendan los hijos a ser compasivos con sus padres. Primero Timoteo, es bueno que lo leamos y lo tengamos en mente. Primero Timoteo capítulo 5 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Los hijos y los nietos aprenden a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Como hijos, 25, 30, 35 años, la forma como tratamos a los padres ya ancianos es la escuela que le estamos dando a nuestros hijos. Y les estamos diciendo: de la manera que yo estoy tratando a mis padres, ustedes me van a tratar a mí cuando yo sea viejo. Es la escuela que estamos dejando a los hijos. Por eso la Biblia dice que los hijos y los nietos aprendan a ser piadosos primero con su propia familia. Y a veces podemos ser generosos, piadosos con los de afuera, pero no con nuestros hijitos.
aprendan a ser piadosos, generosos con su propia familia y a recompensar, a ser agradecidos con sus padres cuando ya no tienen las capacidades que tenían cuando eran jóvenes. Este es el propósito de la disciplina, de la formación. Por eso hablábamos de, con la mano, toda acción, estamos enseñando. Cuando somos amables con los ancianos, con los abuelos, cuando somos generosos con ellos, estamos dejando la escuela a nuestros hijos para que así nos traten a nosotros. Esa disciplina va a dar fruto, hermanos. Pero no da fruto en el momento, dice después, en el tiempo. Cuando uno siembra una semilla, toma su tiempo que esa semilla crezca, hasta que sea un árbol y dé frutos. Por eso Santiago dice en el pasaje de abajo, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, se requiere paciencia. Y uno puede enseñar a los hijos, corregir a los hijos una vez, y al día siguiente vuelve a hacerlo bien. Y otra vez, y otra vez. Y tenemos que tener paciencia, perseverar. La paciencia no es pasiva. La paciencia es que ya se acabó. Cuando el escritor de los Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera con obstáculos, con vallas, con dificultades. Y lo que está diciendo cuando dice corramos con paciencia es continuemos, perseveremos a pesar de las dificultades, a pesar de las obstrucciones, a pesar de los obstáculos. Continuemos. Se requiere paciencia. Y a veces somos impacientes y queremos el fruto ya, inmediato. Recuerden, los niños son, están siendo formados. Y es responsabilidad de los padres formados. Pero no es la formación con una sola vez ya te hablé. Yo no repito. El Señor dice, la repetirás todos los días. Por eso tiene que tener paciencia. Tiene que repetirles. Tiene que volverles a enseñar. Porque si tú piensas que ya hablaste una vez suficiente, bueno, estás equivocado. Nosotros mismos, ¿cuántas veces se nos tiene que enseñar? Una y otra vez. Por eso tenemos que tener paciencia. El fruto, el resultado, no es inmediato, no es instantáneo. Toma su tiempo para ir formándose hasta llegar a la madurez. El árbol, ¿cuándo da fruto? ¿Cuando está tierno o está maduro? Y hay un proceso para que los niños vayan madurando poco a poco. No es de un momento a otro. La disciplina es vida, va a afectar la vida. Miren el siguiente Salmo 1:1 hasta el 3. El siguiente texto, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol que está al lado del río, ¿alguien vendrá a regarlo? ¿Necesitará que alguien lo riegue? ¿Por qué no? Sus raíces absorben toda la humedad, todos los nutrientes. Nadie viene a regarlo.
Feliz el varón, y acá viene la disciplina, identifica y evita todo lo que va a hacerle daño. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Se le va enseñando a escoger y a evitar. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Y a veces tenemos que darnos el tiempo de conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos, porque ellos van a influir en su vida, en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, en su manera de valorar, en su manera de respetar. Evita aquello que va a destruir tu alma. Evita aquello que te va a desviar. Evita aquello que te va a llevar por senderos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Por eso dice: bienaventurado, feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, en esa etapa de la adolescencia, por ejemplo, es normal que los niños desconozcan muchas cosas o conozcan mal las cosas. Y lastimosamente entre ellos se influencian unos a otros. Y es por eso lo que decía al principio del Deuteronomio: enseña a tus hijos en el camino, a levantarte, a acostarte en las cosas rutinarias, háblales, siembra la palabra en ellos, para que esa palabra pueda ser un escudo frente a esas influencias que quieren entrar en sus mentes. Dice 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La capacidad de pensar, de reflexionar, de meditar en la palabra de Dios. Esa palabra en la cual los padres desde pequeños, aún desde bebés, contándoles historias bíblicas. Hay que nutrir su espíritu con la palabra de Dios. Este hombre que es dichoso, que ha evitado estas cosas, es porque ha aprendido a discernir, ha aprendido a meditar en la palabra de Dios. No ha seguido el consejo de los malos, sino el consejo de la palabra de Dios. El consejo de los malos lo va a encontrar en todas partes, hermanos, en las redes, en la internet. Lo va a encontrar en todo lugar. Pero si ha sido enseñado en la palabra, esa palabra va a ser como una barrera, va a ser como un alto. Y dice el verso 3: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. Habla de resistencia en las crisis, en las dificultades, en medio de las pruebas. La prosperidad, más que en lo material, más que en lo económico, será en lo emocional, en lo espiritual. Crecerá sano, crecerá equilibrado, conocerá la palabra para poder enfrentar los momentos difíciles, las situaciones adversas de la vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, futuro, será
como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, en forma natural, va a ir dando ese fruto. Su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esta es la bendición de la disciplina en la vida. La disciplina no solamente bendice la vida, embellece la vida. El siguiente texto, Proverbios 1, 8, 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué hacen los collares, los aretes? Adorno, embellecen, ¿verdad? Pero otra vez aquí hay una responsabilidad compartida. Los hijos, ¿qué deben hacer? Oír. Los padres, ¿qué deben hacer? Instruir. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Luego, ¿qué deben hacer los hijos? No despreciar, valorar la dirección de tu madre. Normalmente la madre pasa más tiempo con los hijos en casa mientras el padre está trabajando. Eso es casi lo normal, ¿verdad? Hay casos distintos, sí, claro que sí. Hay madres que son solas, o padres que son solos, o ambos trabajan. Pero hay una responsabilidad de instruir y dar dirección. Es decir, encaminar. Porque no toda la vida lo vamos a llevar de la mano. Hay que encaminarlo, hay que direccionarlo para que luego un día lo soltaremos. Ellos conocen la dirección. Conocen hacia dónde deben ir. Pero es un trabajo de los padres. Y los hijos tienen que aprender a oír, a no despreciar. Ay, papá, tú eres anticuado, ya estamos en otro tiempo. No pareces joven. El padre dice: justamente porque he sido joven, conozco esto. Sé lo que es la juventud. Sé lo que son las crisis de la juventud, los errores de la juventud. Es por eso que te hablo de esto. No desprecies, no menosprecies, no tires al tacho la instrucción, la dirección que tu padre te da. Esto va a proteger a los hijos de tomar malas decisiones. Y quiero compartirles una promesa de la disciplina de Dios. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios promete enseñar a nuestros hijos. Primero nos enseña a nosotros. Y si nosotros evadimos la responsabilidad de enseñar, de instruir, de formar, de educar, de capacitar a los hijos, Dios tomará a sus cargos. Pero no sé lo que va a pasar. De seguro que va a ser para tu hijo, pero lo más seguro que no va a ser a la forma de tus padres. Por eso Dios da la responsabilidad a los padres. Si tu padre no haces, yo voy a enseñar a tus hijos. Ya vimos lo que pasó con Elí y sus hijos. Dios promete enseñar a nuestros hijos, pero primero nos da la responsabilidad a los padres. Y si nosotros no cumplimos eso,
Dios va a enseñar a nuestros hijos. Y de seguro que va a enseñarnos para su bien. De seguro que sí. Va a depender de los hijos aceptar esa enseñanza, esa disciplina, esa corrección de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La siguiente diapositiva. La disciplina empieza con los padres. El primer mandato es a los padres, a enseñar, a instruir, a repetir, a capacitar a los hijos, en todo tiempo con la palabra de Dios. Esa disciplina se transfiere a los hijos y a los hijos de los hijos. Se les enseña, se les habla de los triunfos, de los fracasos, de lo bueno y de lo malo. No se ocultan las cosas. La disciplina es un mandato de Dios, hermanos. Dios lo ordena. Y lo ordena para el bien de los padres y para el bien de los hijos, para el bien de la familia. La disciplina que está ausente, en primer lugar, simplemente es rebelión contra Dios, porque Dios ha ordenado la disciplina. Pero si no se ejercita la disciplina, los padres están rebelándose primero contra Dios. Y la falta de disciplina va a traer daño a los hijos, deshonra y vergüenza a los padres. Pero la disciplina tiene sus límites, hermanos. Hay un tiempo en que son moldeables. Entre tanto hay esperanza, castiga a tus hijos. Pero el propósito de la disciplina no es destruir a los hijos. Pero no se apresure tu corazón para destruir. Ni destruirlo físicamente ni emocionalmente. La disciplina da fruto. La disciplina es vida, hermanos. Afecta nuestra vida. Será como un árbol plantado junto a aguas de corriente. La disciplina embellece la vida, serán como adornos, como collares, como aretes.